¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿O no estamos al aire? A ver, uno, 2, 3. Uno, 2, 3. Ahora sí. ¿Cómo están, gente linda y bella de Guairanga? Una vez más estamos acá en su programa Guairanga Time para tomarnos un tiempo y conversar sobre algunos temas que pensamos nos pueden ayudar a todos a crear un mundo mejor para todos, ¿no? Valga la redundancia. En esta ocasión, el tema que les voy a tocar lo he titulado Entre el estímulo y la respuesta está nuestra mayor fuerza, la libertad interior de elegir. Esta es una frase que estoy sacando de este libro que estoy leyendo hace unos días, bueno, volviendo a leer, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que lo recomiendo. Y bueno, en esta parte me pareció muy interesante porque ¿a qué se refiere el autor? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que, digamos, damos por sentado que ante ciertas situaciones debemos de reaccionar de tal o cual manera y que esa lógica, digamos, o ese tipo de reacción que tenemos es prácticamente irrefutable, ¿no? A veces, digamos, he podido observar a algunas personas o me he podido observar a mí mismo reaccionando, por ejemplo, ¿no? Si alguien, no sé, te dice algo hiriente, te sientes muy mal, ¿no? Y de repente te dura algunos días eso, ¿no? Y, por ejemplo, también, de repente te sucede alguna situación más difícil, ¿no? Como, por ejemplo, te despiden de tu trabajo, ¿no? Y inmediatamente de repente entras en un estado de depresión o de tristeza, ¿no? Entonces, a lo que se refiere el autor es que normalmente o muchas veces la manera que tenemos de reaccionar ante los estímulos, fuera cuales fueren, son maneras que, digamos, están determinadas por lo que él llama el espejo social, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, los aprendizajes que tenemos principalmente, ¿no? de nuestra niñez y de lo que después, digamos, llegamos a, digamos, a absorber por la presión social, ¿no? De alguna manera, ¿no? A todo ese conjunto de influencia, digamos, sobre nosotros, el autor le llama el espejo social. Y digamos lo que explica es que muchas veces todo eso que hemos aprendido, ¿no? Es lo que termina determinando, ¿no? Lo que hemos aprendido, lo que, digamos, la influencia del contexto social. Y bueno, y también menciona que en algunos casos se dice que, digamos, la genética también, en algunas teorías, digamos, sustenta que también influye en cómo reaccionamos, ¿no? Pero de alguna manera lo que termina determinando nuestro comportamiento son todas esas cosas que están, digamos, ya metidas dentro de nosotros, ¿no? Debido a este espejo social, ¿no? Entonces, reaccionamos finalmente, casi de manera inconsciente, ¿no? Tú le preguntas a una persona, pero ¿por qué reaccionas así? ¿No? Y muchas veces te dicen, pero ¿cómo no voy a reaccionar así si me está sucediendo esto? ¿No? Entonces es como si lo que nos sucede, ¿no? Es decir, lo que aquí llamamos el estímulo, ¿no? Para seguir la onda del título, determinara nuestra respuesta, ¿no? Pero ¿cómo no voy a reaccionar así? Si esto está sucediendo, es lógico que yo reaccione de esa manera. Es decir, es como un comportamiento aprendido. Básicamente, el autor lo que, digamos, dice es que toda esta tendencia se basa, digamos, en el experimento conocido, ese experimento tan conocido de Pavlov, ¿no? En el que les hacía sonar una campanita a un perro y le daba de comer, ¿no? Entonces, con el tiempo, el perrito, cada vez que sonaba la campana, salivaba, ¿no? Aunque la comida no viniera, ¿no? Porque ya su conducta estaba ya, digamos, determinada por ese estímulo. Y
digamos, de esa manera se refiere, digamos, el autor, ¿no?, a la manera que normalmente tenemos de reaccionar ante el estímulo. Sin embargo, ¿no?, justamente lo que el autor, digamos, propone es que entre ese estímulo y la manera en la que pensamos que siempre debemos de reaccionar, ¿no?, hay un espacio, ¿no?, del que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y ese espacio es la libertad interior de elegir, ¿no? Es decir, que no tenemos que actuar, digamos, necesariamente determinados por todo el espejo social que tengamos encima, ¿no? Es decir, ni por la educación que hayamos tenido previamente, ¿no?, en nuestra infancia, en nuestra niñez, inclusive en nuestra adultez, ni por lo que haya influido, digamos, la presión social, ¿no? Ni tampoco, digamos, lo que determine nuestra genética, ¿no? No necesariamente eso tiene que determinar cómo vayamos a actuar. Entonces, para simbolizar, digamos, y ejemplificar esto, el autor narra una historia, ¿no?, de una persona que fue prisionero, ¿no?, en un campo de concentración. Y narra cómo esa persona, digamos, logra encontrar ese espacio, ¿no?, y logra elegir cómo reaccionar ante ante lo que le sucedía de una manera completamente inusual. Y yo les voy a leer esa historia, ¿no?, para que, digamos, ayudar a entender un poco este concepto que nos puede servir tanto a la hora de elegir cómo reaccionamos ante lo que nos sucede en nuestras vidas, ¿no? Aquí va. Entre estímulo y respuesta. Para responder a estos interrogantes, ¿no?, se refiere a, digamos, con cuánta precisión o cómo podemos reaccionar, digamos, ante los estímulos de la vida, sin necesariamente seguir todo este espejo social del que estábamos hablando, ¿no?, que parece que determinara nuestros actos, ¿no? Para responder a estos interrogantes, permítame el lector que comparta con él la historia ejemplificadora de Viktor Frankl. Frank era un determinista, educado en la tradición de la psicología freudiana, según la cual lo que nos sucede de niños da forma a nuestro carácter y personalidad, y gobierna básicamente la totalidad de nuestra vida. Los límites y parámetros de nuestra vida estarían fijados y, en lo esencial, no sería mucho lo que podríamos hacer al respecto. Es decir, Frank, el personaje, era un determinista en el sentido de que él pensaba justamente que era el espejo social, de alguna manera, el que determinaba cómo nosotros, o cómo él, digamos, reaccionaba, ¿no?, ante los estímulos. Así era el personaje, ¿no?, Viktor Frankl. Frank era también psiquiatra y judío. Estuvo encerrado en campos de concentración de la Alemania nazi, donde experimentó cosas tan repugnantes para nuestro sentido de la decencia que incluso repetirlas aquí nos provoca zozobra. Sus padres, su hermano y su mujer murieron en los campos, en cámaras de gas, con la excepción de su hermana. Con la excepción de su hermana, perdió a toda su familia. El propio Frank fue torturado y sometido a innumerables humillaciones, sin estar nunca seguro de si en el momento siguiente lo llevarían a la cámara de gas o se quedaría entre los que se salvaban, ¿no?, entre comillas, los cuales retiraban los cuerpos o recogían las cenizas de los condenados, ¿no? Es decir, esa era la situación o el estímulo, digamos, al que se estaba exponiendo, ¿no?, Viktor Frankl. Un día, desnudo y solo en una pequeña habitación, empezó a tomar conciencia de lo que denominó la libertad última. Esa libertad que sus carceleros nazis no podían quitarle. Ellos podían controlar todo su ambiente, hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero el propio Viktor Frankl era un ser autoconsciente capaz de ver como observador su propia participación en los hechos.
¿no? Es decir, aquí está hablando un poco de la capacidad de ver nuestras actitudes, nuestras reacciones como si estuviéramos viendo una película donde nosotros mismos somos los actores, ¿no? Es un poco, digamos, que te sales de ti mismo y observas cómo estás actuando, ¿no? Para que te puedas juzgar, ¿no? Eso le estaba sucediendo a Víctor Frank. Su identidad básica estaba intacta. En su interior él podía decidir de qué modo podía afectarle todo aquello. Entre lo que le sucedía o los estímulos y su respuesta estaba su libertad o su poder para cambiar esa respuesta, ¿no? Lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Esa parte en el medio, digamos, entre el estímulo y cómo reaccionamos a él. De eso se estaba dando cuenta Víctor Frank, ¿no? Que era lo que él llamaba la libertad última. En medio de sus experiencias, Frank se proyectaba hacia contextos distintos. Por ejemplo, se imaginaba dando conferencias ante sus alumnos después de haber sido liberado del campo de concentración. En el aula se describiría a sí mismo y expondría como lección lo que había aprendido durante la tortura. Él utilizaba su mente, ¿no? Imaginaba eso para poder, digamos, generar ese espacio de calma, digamos, en medio de todo lo que le sucedía, ¿no? Para poder poner en práctica esa libertad última que él llamaba. Por la vía de disciplinas de este tipo, mentales, emocionales y morales, usando principalmente la memoria y la imaginación, ejercitó su pequeña y embrionaria libertad, que entonces creció hasta llegar a ser mayor que la de sus carceleros nazis. Los nazis tenían más libertad exterior, más opciones entre las que podían elegir en su ambiente, pero él tenía más libertad interior, más poder interno para ejercitar sus opciones. Se convirtió en un ejemplo para quienes lo rodeaban, incluso para algunos de los guardias. Ayudó a otros a encontrar un sentido en su sufrimiento y dignidad en su vida de prisioneros. Es decir, aquí él está rompiendo el esquema, ¿no? Ese espacio que él genera y que él llama su libertad última, que está entre el estímulo, todo eso que venía sucediendo por fuera de él, digamos, y la respuesta. En ese espacio él decide actuar de una manera en la que usualmente no reaccionaban los prisioneros ahí, ¿no? Él decide dar una respuesta diferente. Y ahí eso es lo que le va sucediendo, ¿no? En las más degradantes circunstancias imaginables, Frank usó el privilegio humano de la autoconciencia para descubrir un principio fundamental de la naturaleza del hombre. Entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir. Repito, entre el estímulo y la respuesta, el ser humano tiene la libertad interior de elegir, ¿no? Inclusive de elegir cómo se siente, ¿no? La libertad de elegir incluye los privilegios que nos singularizan como seres humanos. Además de la autoconciencia, tenemos imaginación, capacidad para ejercer la creación en nuestras mentes, yendo más allá de la realidad presente, ¿no? Que la utilizó Frank al imaginarse, ¿no? Que daba las clases, que salía, que se iba en libertad. Tenemos conciencia moral, es decir, una profunda percepción interior de lo que es correcto o incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta y de la medida en que nuestros pensamientos y acciones están en armonía con dichos principios, ¿no? Y tenemos voluntad independiente, que es la capacidad para actuar sobre la base de nuestra autoconciencia, libres de cualquier otra influencia, ¿no? Es decir, ¿no? Que la libertad de elegir incluye privilegios que nos singularizan como seres humanos, que son la autoconciencia, ¿no? La imaginación, la conciencia moral y la voluntad independiente, ¿no? Ni siquiera los animales más inteligentes tienen esos recursos, ¿no? Es lo que plantea este autor, ¿no? Podemos decir, con una metáfora tomada del lenguaje de la informática,
que ellos están programados por el instinto o el adiestramiento, o por ambas cosas, ¿no? Los animales. Se los puede adiestrar para que sean responsables, pero no pueden asumir la responsabilidad de ese adiestramiento. En otras palabras, no pueden dirigirlo, no pueden cambiar la programación, ¿no? Ni siquiera tienen conciencia de ella. Pero como consecuencia de nuestros privilegios humanos, podemos formular nuevos programas para nosotros mismos. Es decir, podemos reeducarnos, ¿no? No necesariamente tenemos que seguir, digamos, los vestigios de todo el espejo social que esté sobre nosotros, ¿no? De la educación que hayamos tenido, de nuestra genética, ¿no? O del contexto que nos haya rodeado, ¿no? ¿Dónde estaba? A ver, no. Pero como consecuencia de nuestros privilegios humanos, podemos formular nuevos programas para nosotros mismos, totalmente independientes de nuestros instintos y adiestramiento. Por ello, la capacidad del animal es relativamente limitada y la del hombre ilimitada. Pero si vivimos como animales sobre la base de nuestros instintos, condicionamientos y condiciones, siguiendo los dictados de nuestra memoria colectiva, también nosotros seremos limitados. Repito, pero si vivimos como animales sobre la base de nuestros instintos, condicionamientos y condiciones, siguiendo los dictados de nuestra memoria colectiva, también nosotros seremos limitados. Ojo, no está diciendo que todo eso es malo, lo que está diciendo es que si reaccionamos, digamos, como animales, digamos, ¿no? Digamos, solamente por instinto y por adiestramiento, ¿no? Vamos a estar completamente limitados, ¿no? Si no generamos ese espacio en el medio, ¿no? Entre el estímulo y nuestra reacción, ¿no? Ese espacio creativo donde está la libertad interior de elegir, ¿no? O la libertad última, como la llamaba Frank. El paradigma determinista previene primariamente del estudio de animales, ratas, monos, palomas, perros, y de personas neuróticas y psicóticas. El paradigma determinista se refiere pues a esta idea de que todo el espejo social, ¿no? Del cual hemos explicado, es el que determina, digamos, nuestro comportamiento, ¿no? O sea que nosotros no tenemos libertad de elegir. Ese paradigma determinista proviene primariamente del estudio de animales, ratas, monos, palomas, perros y de personas neuróticas y psicóticas. Si bien esto permite satisfacer ciertos criterios de algunos investigadores, como los de mensurabilidad y predictibilidad, la historia de la humanidad y nuestra propia autoconciencia nos dicen que este mapa en modo alguno describe el territorio, ¿no? Nuestras dotes singularmente humanas nos elevan por encima del mundo animal. La medida en que ejercitamos y desarrollamos esas dotes nos da poder para desplegar nuestro potencial humano. Entre el estímulo y la respuesta está nuestra mayor fuerza, la libertad interior de elegir. Bueno, espero que les haya gustado el video y que, digamos, esta idea se les quede grabada, ¿no? Que, digamos, no estamos limitados a reaccionar como siempre hemos reaccionado, ya sea porque nuestros padres, abuelos hayan sido así, ¿no? El determinismo genético, ya sea porque nos hayan educado de tal o cual manera, o ya sea, digamos, por la influencia social en general, ¿no? Tenemos un espacio ahí para elegir cómo reaccionamos y poder reeducarnos, ¿no? Y reaccionar de una manera quizás completamente inusual, pero que sea mucho más provechosa de como normalmente reaccionemos, ¿no? No volvamos, quizás esto nos sirva para que no volvamos a limitarnos nosotros mismos diciendo
Bueno, pues reacciono así porque es lógico, ¿no? Si esto es lo que está sucediendo. No, esa lógica es quebrantable, ¿no? Dentro de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, reside la capacidad para quebrar, ¿no? Esa consecuencia que parece lógica, entre comillas, ¿no? En nuestro comportamiento. Así que bueno, los dejo con este tema. Es que bueno, a mí me parece súper interesante, ¿no? Porque nos permite elegir y en ese interín decidir ser mejores seres humanos y por lo tanto, como siempre, digamos, apuntando a que eso nos ayude a crear un mundo mejor para todos, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Joe Mejía, te estoy viendo ahí, muchas gracias por tu comentario. Y los invito siempre a educarse, ya saben, este es el libro, ¿no? Y hasta la próxima. Mejor el mundo con guairanga.com. Gracias, nos vemos, chao chao.